Ya. Entonces, arriba tienen valores críticos de una cola y abajo valores críticos de dos colas. Nosotros tenemos que buscar en dos colas. ¿Por qué dos colas? Porque el intervalo de confianza tiene un T negativo y tiene un T positivo. Por eso, siempre van a buscar en dos colas con los intervalos de confianza. Acá está 0,05. Bajamos hasta 19. Hasta 19, ahí está. 19 grados de libertad. T de student, negativo o positivo, 2.09. 2.09. Entonces, copiamos 2.09. Ahí. T de student en dos colas, con grado de libertad 19, 2.09. Le ponemos ahí el positivo negativo para que se acuerden que tiene dos colas. Ya tenemos. Ahora solamente tenemos que reemplazar en nuestro formulario. Copiamos nuestro formulario y lo que dice el formulario vamos haciendo. Intervalo de confianza, abrimos el corchete, la media muestral de los datos, 1200 su media muestral, 300 su desviación estándar y 20 su tamaño de la muestra. Entonces copiamos 1200 la media muestral, ahí está, menos T de student, 2.09, lo que hemos encontrado en la tabla, 2.09, el valor de T de student, que multiplica su desviación estándar de la muestra, 300, su desviación estándar, 300, sobre tamaño de la muestra, raíz cuadrada del tamaño de la muestra, 20. ¿Dónde está? 300 sobre raíz cuadrada de 20. Menor o igual al verdadero promedio de la población. Menor o igual, otra vez lo mismo, 1200 más T de student, 2.09, 300 sobre raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 20. Cerramos el corchete, igual al 95% de probabilidad. Primero resolvemos esto que tenemos acá. Hay que sacarle raíz cuadrada de 20 y dividir 300 sobre ese resultado multiplicado por 2.09. Da menos 140.41. Entonces decimos el intervalo de confianza, abrimos el corchete, 1200 menos 140.41, menor o igual al verdadero promedio de la población, menor o igual, copiamos otra vez, 1200 más el valor de T de student, 140.41. Cerramos el corchete, eso es igual al 95% de probabilidad. Donde, haciendo la diferencia, va a dar 1200 menos 140.41, 1059.6, menor o igual al verdadero promedio. Al otro lado le sumamos 1200 más 140.41, 1340.41, igual al 95% de confianza. Está diciendo, el verdadero, está hablando, ¿de qué está hablando X? Duración en horas de los cargadores de celulares, duración en horas. Nosotros decimos entonces, la verdadera duración promedio de los cargadores de celulares de esa marca, en esa fábrica, está diciendo, duran entre 1060 horas a 1340 horas, está diciendo. Esos cargadores que están fabricando tienen una durabilidad promedio entre 1060 horas a 1340 horas con un 95% de confianza o con un 95% de probabilidad. Entonces, siempre tienen que saber qué es X para interpretar. Este es su promedio de X, ¿no es cierto? Está hablando de la durabilidad promedio, entonces. Ya. ¿Qué pasa ahora cuando queremos construir intervalo de confianza para la media? Sigue siendo para una media, para un promedio, pero los datos no están distribuidos normalmente. Los datos no se parecen a la distribución Z, está diciendo, ¿no?
¿no? No es una distribución normal. Cuando no es una distribución normal, ustedes van a utilizar el factor de corrección por finitud, pero tienen que conocer el tamaño de la población total, quiere decir. Se utiliza el factor de corrección, esto que tienen ahí, la raíz cuadrada que multiplica a n mayúscula menos n sobre n mayúscula menos 1, factor de corrección por finitud. Eso se utiliza cuando la distribución no está normalmente distribuida. Entonces, su formulario sigue siendo lo mismo que el anterior. Fíjense, media muestral menos el valor de z, 0,5 menos alfa sobre 2, sale de la tabla que multiplica a la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, multiplicado por el factor de corrección por finitud. Es factor de corrección por finitud, tiene que cumplir que sea, fíjense, tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población total, tiene que ser mayor o igual a 0,05. Si no da mayor o igual a 0,05, entonces no se pone en el formulario este factor de corrección, no lo utilizan, quiere decir, ¿no? Siempre tiene que ser mayor a 0,05. Entonces, el formulario sigue siendo lo mismo, solo lo estamos multiplicando por su factor de corrección por finitud. Veamos acá el ejemplo. En una población de 10,000 personas, se encuesta a 200 personas, preguntándoles cuántos libros lee al año, obteniéndose una media de 5 libros y una desviación típica de 2 libros. Se requiere construir un intervalo de confianza del 95% para el verdadero promedio. Primero, ¿qué es X dentro de los datos? ¿A qué se está refiriendo X? En una población de 10,000 personas se encuesta a 200 personas preguntándoles cuántos libros lee al año. Entonces, X sí, libros que lee en un año. A eso se refiere X, la cantidad de libros que lee en un año. Cada persona. ¿No? Están sacando 200 personas. A cada persona le van a preguntar, ¿cuántos libros lee usted al año? Algunos dirán 0, otros 2, otros 5. ¿No es cierto? A eso se está refiriendo. Ya. Empezamos. XY representa los libros que lee en un año. En una población de 10,000 personas, es N mayúscula. En una población, en esa población hay 10,000 personas en total. N mayúscula, 10,000. Se encuesta a 200, se saca una muestra, quiere decir, se encuesta. Se saca una muestra, están encuestando a 200 personas. Tamaño de la muestra, 200. ¿Está bien? Y de lo que les van preguntando cuántos libros leen al año, en base a estas 200 personas, obtienen una media de 5 libros. Su media muestral es igual a 5 y una desviación típica de 2 libros, ¿no? S de X, porque toda la oración es parte de esta muestra de 200. Entonces, su desviación típica muestral es de 2, está diciendo. De una persona a otra persona se van diferenciando con 2 libros del promedio, está diciendo. Punto seguido, se requiere construir un intervalo de confianza del 95%, 1 menos alfa, 0,95. ¿Para quién? Para un promedio estamos interesados, para un promedio. Ya. De los datos que tenemos N mayúscula. Como tenemos N mayúscula, tenemos que verificar esta N minúscula sobre N mayúscula. Entonces dividimos tamaño de la muestra 200 sobre 10,000, ¿no? N sobre N mayúscula, 200 sobre 10,000, da 0,02. Es mayor al 0,05. Como es mayor, está bien, se cumple, dice, tenemos que aplicar, por lo tanto, el factor de corrección por finitud. Este es nuestro formulario. Esto es lo que tenemos que utilizar, está diciendo. Copiamos nuestro formulario. Tenemos que ir a buscar el valor de Z antes de aplicar. Entonces decimos Z para 0,5 menos, como está pidiendo para el 95%, para llegar a 1, 0,05.
Entonces decimos 0.05 menos 0,05 sobre 2 da 0,475. Ya buscamos hace rato 0,475 en Z, da 1,96, negativo y positivo. Tiene dos colas el intervalo de confianza, entonces negativo o positivo le ponemos, 1,96. Ya tenemos nuestro formulario, solo vamos reemplazando lo que pide el formulario. Intervalo de confianza, abrimos el corchete, la media muestral es 5 de los resultados, menos el valor de Z, 1,96. La desviación típica no conocemos de la población total, pero en este caso, cuando la distribución no es normal, si tienen la poblacional, le ponen. Si no tienen la poblacional, le ponen el muestral. Así va a funcionar en este caso cuando se trate del factor de corrección por finitud. ¿Está bien? Entonces, le ponemos este 2 en vez de sigma, 2, sobre la raíz cuadrada de 200, ¿no? N. N es 200, tamaño de la muestra 200. Ahí le aplicamos el factor de corrección, otra vez, raíz cuadrada de la población total, que es 10.000, menos N, N minúscula, tamaño de la muestra 200, sobre población total 10.000 otra vez, menos 1. Menor o igual al verdadero promedio de la población total, menor o igual, otra vez, todo lo mismo, 5, pero ahora con el T es positivo, 1,96, por 2 sobre la raíz cuadrada de 200. Estamos copiando todo lo mismo que tenemos a la izquierda. Raíz cuadrada de 10.000 menos 200 sobre 10.000 menos 1. Cerramos el corchete, igual 1 menos alfa, 0,95. 0,95. Entonces, primero tienen que operar el factor de corrección, 10.000 menos 200, 9.800. Sobre 9.999, pues 10.000 menos 1 da 0,99. Luego acá le sacan la raíz cuadrada de 200 y le dividen 2 sobre ese resultado por 1,96. Por 0,99, todo va a dar menos 1,94. Las tres multiplicaciones, fíjense, 1,94. Copiamos, el intervalo es 5 menos 1,94, menor o igual al verdadero promedio, menor o igual otra vez 5 más 1,94, cerramos corchete igual al 95%. Restando, 5 menos 1,94, 3.06, menor o igual al verdadero promedio, menor o igual, ahora le sumamos 5 más 1,94, 6,94. Igual al 95% de probabilidad. Interpretamos el resultado. Este es un promedio. El verdadero promedio, ¿de quién? De X. X es el que les va a decir. Libros que lee un año, ¿no? Las personas. Está diciendo en esa población que estamos analizando, el verdadero promedio de libros que leen entre 3 libros a 7 libros, está diciendo. El verdadero promedio de libros que leen se encuentra entre 3 libros a 7 libros, con un 95% de probabilidad, ¿no? Entonces, con este tema estamos aprendiendo a calcular los parámetros poblacionales, entre qué valores se encontrarían con cierta probabilidad o con cierto nivel de confianza. De todos los temas que estamos viendo, este es el más sencillo. Todos los alumnos lo resuelven el 100%. No tienen dificultad en comprender lo que siempre vamos diferenciando, cuándo es de la muestra, cuándo es de la población, y lo que hacen es seguir lo que dice el intervalo. Nunca han tenido problema. La mayoría de los alumnos por esta unidad terminan venciéndolo. Entonces, no tiene nada de complicado. Vamos ahora, ¿qué pasa cuando queremos comparar promedios entre dos poblaciones? ¿En cuánto se diferencian en su promedio entre la población 1 de la población 2? Cuando van comparando promedios,
Entonces, estamos hablando de la diferencia de medias, ¿no? Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales. Primero vamos a hacer con varianza poblacional 1 y 2 conocidos, cuando conocemos. Cuando conocemos, fíjense, el intervalo de confianza, hay dentro del intervalo diferencia de medias muestrales en su formulario, diferencia de medias muestrales, media muestral 1 menos la media muestral 2, menos el valor de z, 0,5 menos alfa sobre 2. Ya saben, sale de la tabla de z, multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza poblacional 1 sobre el tamaño de la muestra de la población 1, más la varianza poblacional 2 sobre el tamaño de la muestra de la población 2, menor o igual a la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Media poblacional 1 menos la media poblacional 2, cuando tiene la letra parecida a la U, es la media poblacional, menor o igual otra vez a la diferencia de medias muestrales, quiere decir, diferencia de medias muestrales, la media muestral 1 menos la media muestral 2, más el valor de z, que multiplica a la raíz cuadrada de la varianza poblacional 1 sobre el tamaño de la muestra de la población 1, más la varianza poblacional 2 sobre el tamaño de la muestra de la población 2, igual a 1 menos alfa, que es su nivel de confianza, ¿no? Este es el formulario cuando quieren comparar entre dos poblaciones y quieren saber en cuánto se diferencian en su promedio esas dos poblaciones. Ejemplo. Se determinaron los valores de colesterol en niños de padres que han fallecido por fallo cardíaco. El grupo 1 pertenece a los padres donde, a los niños. Pertenece a los niños donde su padre ha fallecido con paro cardíaco, dice, ¿no? Y en niños de padres sin historial de problemas cardiovasculares. El grupo 2 son niños que pertenecen donde su padre no ha tenido ningún problema, no tiene historial médico con problemas cardiovasculares, quiere decir. Ahí está. De la muestra 1, tamaño de la muestra 1, 100. Son 100 niños, está diciendo, 100 niños. Estos 100 niños vienen de padres con problemas cardíacos en su historial médico. En el grupo 2 están sacando una muestra de 74 niños. Estos 74 niños corresponden a padres donde no tienen historial médico de problemas del corazón. A eso se está refiriendo. Para la muestra 1 se saca una media, el cálculo, 207.3. Se conoce de la varianza poblacional, esto como es sigma, es lo que había antes, se está diciendo, 35.6, ¿no? Es lo que se conocía antes. Para el grupo 2, de 74 niños, su media es de 193.4 y su desviación típica poblacional, lo que se conocía de antes, 17.3. Se pide estimar la diferencia de la concentración promedio de colesterol, está diciendo. Se pide estimar la diferencia. ¿En cuánto se diferencian en el colesterol? Concentración promedio, diferencia de media, se está diciendo. ¿En cuánto se diferencian en promedio en colesterol? Están midiendo su colesterol. Con el 95%, está diciendo, de confianza en ambos grupos e interprete sus resultados. Ya sabemos que XY son los valores de colesterol. Están midiendo los valores de colesterol en niños con padres con problema cardíaco y padres sin problemas cardíacos, ¿no? Eso es lo que representa X. Z, ya saben, es 0,5, como dice para el 95%, 1 menos alfa para el 95%. Entonces, alfa es 0,05 sobre 2. Esto da 475, 0.475. En la tabla ya hemos visto de dónde sale. Esto da negativo y positivo, 1,96. Tenemos que utilizar en la cola de la izquierda y en la cola de la derecha. Está diciendo el valor de Z, 1,96. De los datos que tenemos,
¿Conocemos, no conocemos la varianza poblacional 1 y la varianza poblacional 2? ¿Algún alumno? Mayra, Sí, sí, listen. se conoce, ¿no es cierto? Como está con sigma, significa que salió de la población total. Ya que conocemos las varianzas poblacionales, estamos habilitados para utilizar esta fórmula de Z, está diciendo. Copiamos el formulario para que no nos equivoquemos y solamente vamos siguiendo lo que va pidiendo el formulario. Intervalo de confianza que C, abren el corchete y le van poniendo la media muestral 1, 207.3, menos su media muestral 2, 193.4. 207.3 menos 193.4 menos, dice, Z05 menos alfa sobre 2 menos 1,96. Menos 1,96. Por la raíz cuadrada, dice el formulario, de la varianza poblacional 1. La varianza poblacional 1 no tenemos, tenemos desviación estándar poblacional 35.6. Como acá está pidiendo varianza, le elevamos al cuadrado. En el examen, este es el error que cometen. Es común este error, no le ponen al cuadrado. La fórmula está pidiendo varianza. Acá nosotros tenemos desviación estándar, ya le sacaron su raíz cuadrada. Para que se vuelva varianza, le vuelven a elevar al cuadrado. Sobre el tamaño de la muestra, dice, tamaño de la muestra de la población 1, 100. Más la varianza poblacional 2. Tenemos desviación estándar de la población 2, 17.3. Le elevamos al cuadrado para que se vuelva varianza. Sobre tamaño de la muestra de la población 2, 74. 74. Menor o igual a la verdadera diferencia de medias poblacionales 1 y 2. Menor o igual, otra vez copian todo lo mismo, exactamente lo mismo. 207.3 menos 193.4 más el valor de Z, 1,96, por la raíz cuadrada, 35.6 al cuadrado sobre 100, más 17.3 al cuadrado sobre 74. Cerramos el corchete, el nivel de confianza es para el 95%. Entonces, operamos primero lo que tenemos en la raíz cuadrada. Resulta que 35.6 al cuadrado sobre 100 da 12,67, más 17.3 al cuadrado sobre 74, 4.04. Hay que sumar esos dos valores dentro de la raíz, sacarle la raíz cuadrada y recién multiplicar por 196. En todo caso, volvemos a copiar 13.9 menos 1,96, sacando la raíz cuadrada de la suma de los dos valores, da 409, menor o igual a la verdadera diferencia de medias poblacionales, menor o igual, otra vez lo mismo, 13.9 más 1,96 por 409, cerramos el corchete, igual a 0,95. Multiplicando 1,96 por 409 da 802. Entonces el intervalo es igual a 13.9 menos 802, menor o igual a la verdadera diferencia de medias poblacionales, menor o igual 13.9 más 802, cerramos el corchete, igual al 0,95. Haciendo la diferencia, 13.9 menos 8.02, 5.88. Menor o igual, la verdadera diferencia de medias poblacionales 1 y 2, menor o igual, ahora le sumamos 13.9 más 8.02 da 21.92. Cerramos el corchete, igual al 95% de probabilidad. Esta diferencia se está hablando de los colesteroles, X. ¿Qué es X? Valores de colesterol. Están midiendo sus valores de colesterol en niños, que sus padres, niños donde sus padres fallecieron por problemas cardíacos, y la otra muestra, los otros niños pertenecen a padres donde no tenían problemas cardíacos. Eso es lo que estamos interpretando. La verdadera diferencia en sus valores de colesterol en promedio se encuentra entre 5,88 a 21,92, con un 95% de probabilidad, quiere decir. La verdadera diferencia promedio de los valores de colesterol de niños con padres fallecidos con paro cardíaco
Y niños sin problemas cardíacos se encuentra entre 5,88 a 21,92, ¿no? En eso difieren, hay esa diferencia. Con un nivel de confianza del 95%. Ya. Ya está. Ya saben, cuando van comparando dos promedios, tienen que darse cuenta si conocen o no conocen la varianza poblacional. En este caso, cuando se conoce la varianza poblacional, utilizamos Z. ¿Qué pasa si no conocemos la varianza poblacional 1 y 2? Seguimos con lo mismo. Intervalo de confianza para la diferencia entre dos promedios poblacionales, con varianza poblacional 1 y 2 desconocidos. Cuando no conocemos las varianzas poblacionales y estamos interesados en calcular los promedios entre dos poblaciones, vamos a usar la varianza muestral combinada, por si acaso. Acuérdense. La fórmula va a ser C, intervalo de confianza. Ahora en el corchete, diferencia de medias muestrales 1 y 2, quiere decir, menos el valor de T de student. T de student tienen que buscar en dos colas con sus grados de libertad, que sale de N1, tamaño de la muestra 1 más tamaño de la muestra 2 menos 2, son los grados de libertad. Grado de libertad se llama. Multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza muestral combinada, significa. Varianza muestral combinada. Ahí está, fíjense. S al cuadrado de P, varianza muestral combinada, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que acostumbrarse, tienen que familiarizarse. Desde la otra clase ya estamos manejando este concepto. La varianza muestral combinada dividido sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza muestral combinada sobre el tamaño de la muestra 2. Menor o igual a la verdadera diferencia de medias poblacionales 1 y 2. Menor o igual a la diferencia de medias muestrales 1 y 2. Más T de student 2 colas, punto y coma, N1 más N2. Acá le falta menos 2. 2 grados de libertad. Menos 2. Menos 2. Son los grados de libertad que se busca en la tabla, es la referencia para la tabla, quiere decir. Ya está. Que multiplica a la raíz cuadrada de la varianza muestral combinada sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza muestral combinada sobre el tamaño de la muestra 2. Cerramos el corchete, eso es igual a un nivel de confianza 1 menos alfa. Esta fórmula van a utilizar cuando no se conoce la varianza poblacional 1, no se conoce la varianza poblacional 2. Tienen que calcular la varianza muestral combinada. Entonces, fíjense, su formulario ya saben de la media muestral 1 es igual a la sumatoria de XY sobre el tamaño de la muestra de la población 1. La media muestral 2, sumatoria de XY sobre el tamaño de la muestra de la población 2. ¿Cierto? Su varianza muestral combinada sale de multiplicar los grados de libertad de la población 1, que es N1 menos 1, tamaño de la muestra 1 menos 1, es grados de libertad de la población 1, por su varianza muestral de la población 1, más N minúscula, tamaño de la muestra de la población 2 menos 1, son sus grados de libertad de la población 2, por su varianza muestral de la población 2, dividido entre tamaño de la muestra de la población 1 más tamaño de la muestra de la población 2 menos 2, son los grados de libertad, por si acaso. Sirven para la tablita, para buscar, para ubicar T. Bueno. Y su fórmula de las varianzas, otra vez para que se acuerden, la varianza muestral 1 de la población 1 es la sumatoria de los XY menos su media muestral de la población 1 al cuadrado sobre sus grados de libertad. Tamaño de la muestra menos 1 quiere decir. Para la varianza muestral de la población 2, exactamente la misma fórmula, solamente los datos están saliendo de la muestra 2, quiere decir, ¿no es cierto? Sumatoria de XY menos su media muestral de la muestra 2 al cuadrado sobre tamaño de la muestra de la población 2 menos 1
Y necesitamos los grados de libertad, que es igual a N1 más N2 menos 2. Tamaño de la muestra 1 más tamaño de la muestra 2 menos 2 sirve para buscar en la tabla. Bien. Siempre tienen que acordarse sus formulitas de estadística 1. En este caso, N1 menos 1 cuando el tamaño de la muestra es menor que 30, por si acaso. Si fuese mayor o igual a 30, sería sobre N1 nomás. Lo mismo al otro lado. Ejemplo. Un artículo publicado dio a conocer los resultados de un análisis del porcentaje de calcio en cemento estándar y un cemento contaminado con plomo. Fíjense de nuevo. Un artículo publicado dio a conocer los resultados de un análisis del porcentaje de calcio. Están viendo, están analizando el porcentaje de calcio en cemento estándar. El cemento estándar, lo que compramos todos, ¿no? El cemento estándar. Y un cemento contaminado con plomo. Hay un cemento, está con problemas, tiene plomo el cemento, dice. El otro cemento es estándar, no está contaminado, ¿no? Son dos tipos de cemento. Punto seguido. Los niveles bajos de calcio indican que el mecanismo de hidratación del cemento queda bloqueado y esto permite que el agua ataque varias partes de una estructura de cemento. ¿Está bien? Al tomar 10 muestras de cemento estándar, se encontró que el porcentaje promedio de calcio es de 90, con una desviación estándar de 5. Los resultados obtenidos con 15 muestras de cemento contaminado con plomo fueron de 87 en promedio, con una desviación estándar de 4. Supóngase que el porcentaje de calcio está distribuido de manera normal. Se comporta como una distribución Z, quiere decir los datos que están analizando. Determina un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre medias. La pregunta no hay cómo se equivoquen. Diferencia de medias le está pidiendo. Intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias de los dos tipos de cemento. Ya sabemos que X está midiendo el porcentaje de calcio en el cemento estándar y cemento contaminado con plomo. Eso es XY. De los datos que nos están dando, dice, al tomar 10 muestras de cemento estándar, el N1 es para el cemento estándar. Tamaño de la muestra de la población 1 es el cemento estándar, 10 cementos estándar. De esos 10 cementos estándar, le van midiendo su nivel de calcio y en promedio da 90 y su desviación estándar muestral 5. En porcentaje le están midiendo, ¿cómo le están midiendo? A ver. Porcentaje promedio. Está diciendo que en el cemento estándar el porcentaje promedio 90% de calcio tiene, está diciendo. Y su desviación estándar de un cemento a otro cemento se van diferenciando con 5% de este 90, con 5% del promedio, está diciendo. ¿Está bien? Luego dice, los resultados obtenidos con 15 muestras de cemento, tamaño de la muestra de la población 2, 15 cementos están contaminados con plomo. También le están midiendo su porcentaje de calcio. Estos que están contaminados con plomo da un promedio de 87% en promedio tiene calcio, está diciendo el cemento. Y su desviación estándar de un cemento a otro cemento están contaminados, se van diferenciando con 4% respecto del promedio, está diciendo, ¿no? Con una desviación estándar de 4. Ya está. Determina un intervalo de confianza del 95%, 1 menos alfa, 0,95. ¿Está bien? Buscamos en la tabla antes de, primero nos preguntamos, ¿conocemos, no conocemos las varianzas poblacionales 1 y 2? ¿Algún alumno? Daniela Cruz, ¿conocemos, no conocemos las varianzas poblacionales? ¿No conocemos? No conocemos.
¿Por qué es S? S para nosotros sale de la muestra, quiere decir. No hay, por ningún lado no conocemos sigma. Entonces, como estamos hablando de diferencia de medias, también tengo que acordarme que tengo que calcular la varianza muestral combinada. Entonces, este es mi formulario. No conozco las varianzas poblacionales. Voy a utilizar T de Student. Para utilizar T de Student tengo que calcular las varianza muestral combinada y el valor de T de Student. Entonces, para T de Student tengo que buscar en dos colas, está diciendo. En dos colas con su grado de libertad N1 más N2 menos 2. Eso es lo que estamos haciendo. Grado de libertad N1 más N2 menos 2. La muestra 1, hay 10 segmentos. Más la muestra 2, 15. Menos 2, dice el formulario, 23. ¿No es cierto? 10 más 15, 25, menos 2, 23. En 23 grados de libertad en T de Student tengo que ir a buscar en dos colas para el 5%, porque el nivel de confianza es 0.95. Alfa vale del 0.95 para llegar a 1, 0.05. Entonces, 23 grados de libertad para el 5% en dos colas, quiere decir en T de Student. En T de Student. Acá. GL, grado de libertad, 23. Ahí está 23. Tenemos 23. En dos colas, valores críticos de dos colas, 0,05. Ahí tenemos que bajar hasta 23. 2.07. 2.07, 23. Negativo o positivo, 2.07. Ya. 2.07. Le vamos a poner negativo, positivo. Tiene dos colas. Ahí está. Ya tenemos el valor de T de Student. Ahora nos falta calcular la varianza muestral combinada antes de reemplazar en el formulario. La varianza muestral combinada, ya saben, es tamaño de la muestra 1 menos 1, que se llama grado de libertad, por la varianza muestral 1 menos N2 menos 1, tamaño de la muestra de la población 2 menos 1, por su varianza muestral de la población 2, quiere decir todo dividido entre el tamaño de la muestra 1 más tamaño de la muestra 2 menos 2. Reemplazando los datos, tamaño de la muestra 1 de la población 1 es 10. 10. 10 menos 1, dice el formulario. 10 menos 1, entre paréntesis. Por la varianza muestral 1, está diciendo. Tenemos la desviación estándar acá. 5, desviación estándar. Tenemos que volverle varianza muestral. Le elevamos al cuadrado, está diciendo 5 al cuadrado, para que se vuelva varianza. Más, dice el formulario. Abrimos paréntesis. Tamaño de la muestra de la población 2, 15. N2, 15. 15 menos 1, dice el formulario. Cerramos paréntesis. Por la varianza muestral 2. No tenemos la varianza muestral 2, tenemos la desviación estándar muestral, que es 4. Ese 4 lo elevamos al cuadrado para que se convierta en varianza muestral. Todo dividido entre N1 más N2, que es 10 más 15 menos 2. Haciendo toda la operación da 19,52. La varianza muestral combinada vale 19,52. Ya podemos reemplazar en el formulario. Intervalo, copiamos, abrimos el corchete. La media muestral 1 menos la media muestral 2. 90 menos 87, está diciendo. Media muestral 1, 90. Media muestral 2, 87. Eso es lo que estamos copiando. 90 menos 87, dice el formulario, menos T de Student. T2Q, punto y coma, N1 más N2.